¿Cómo es posible, fíjate tú, que hace algunos meses, semanas, el presidente haya enviado a la Asamblea un proyecto económico urgente llamado Ley de Fomento Productivo para condonar intereses, multas y recargos por más de 2.600 millones de dólares? Y ahora nos lanza un paquetazo para recaudar 400 millones de dólares. Algo no está bien en las finanzas públicas. ¿Ese es el efecto directo de la elevación del precio de los combustibles, 400 millones de dólares? Sí, o sea, este momento lo que el gobierno esperaría si todo va bien, recaudar con esta medida es 400 millones de dólares, no es más. 400 millones es el 0,4% del Producto Interno Bruto. De un presupuesto de más de 31.000 millones de dólares, 400 millones no es nada. ¿Por qué el gobierno lo hace? ¿Por qué castiga al pueblo? Hay un interés político de generar esta crisis. ¿Pero de quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Verás, con esta crisis, ¿qué es lo que logran los empresarios? Logran generar una situación en la que le dicen a los trabajadores, chicos, este momento la situación es tan difícil que no les podemos subir los salarios. Y eso lo está diciendo el presidente de las cámaras. Ayer ya le dijeron en la mañana. Claro. Ese es otro evento que ocurrió el día de ayer, que entonces se trató pro forma, se anunciaron medidas, y en la mañana, digamos, como abre boca, los empresarios dijeron, no se van a subir los salarios. Es clarísimo. Te están generando un ambiente donde te dicen, la situación es insostenible, como la situación es insostenible, el anterior gobierno, sea cual haya sido, el anterior gobierno hizo malas cosas, y ya van 2 años, hizo malas cosas y en consecuencia no podemos subir salarios. Lo están diciendo las cámaras. Entonces es un recurso político. 1, 2. La situación es insostenible, tenemos una crisis que nos desborda, por lo tanto tenemos que privatizar la infraestructura pública. Y tenemos ahí una cuenta de $1.000 millones en la proforma para privatizaciones y no sabemos qué es lo que van a privatizar, cómo van a privatizar, bajo qué mecanismos jurídicos, políticos, institucionales, pero ya lo tienes ahí, ¿no? Y tercero, le pones contra las cuerdas al gobierno de Lenín Moreno y le amenazas con la crisis de gobernabilidad y los supuestos cambios que se podrían dar producto de esa crisis de gobernabilidad. Entonces, esta es una estrategia que viene de las cámaras. Recuerda que el ministro de Economía fue dirigente de las cámaras. Es para asustarle a la gente, es para decirle que la situación está muy mal y no subir los salarios, llevarse la infraestructura pública, generar crisis de gobernabilidad, posicionar de pronto a Nebot como recambio en el poder. O sea, esto es absolutamente dirigido. Pero vamos a lo de fondo. ¿Había que revisar o no los subsidios en algún momento? No, ya. Si hay que revisar los subsidios, entonces primero revisa el subsidio a los grandes empresarios, pues. Usted sí es crítico de ese tema. ¿Por qué les regalas 2.600 a, qué sé yo, a los grandes grupos económicos? No hay que revisar el subsidio a los bancos. A los bancos. Se beneficiaron por el ¿Por tema qué de le la das a pensión? Fidel Legas, como 400 millones a Fidel Legas, a qué sé yo, a todo al mismo Guillermo Lazo? Al mismo Guillermo Lazo. Entonces, ubiquémonos. Si les perdonamos 2.600 millones a estos grandes grupos empresariales, ¿por qué le castigamos al pueblo con estos 400 millones que queremos recuperar? ¿Usted no cree que en algún momento hay que revisar el subsidio al gasto de uso doméstico? No, es que te comento una cosa. El subsidio a la gasolina es un subsidio a la energía. La energía es un insumo para formar precios. Si tú cambias la energía, cambias el conjunto de precios. Si tú este momento tienes un almuerzo de $2 o $3 y tu salario te alcanza para cobrar una canasta familiar en el mercado, es porque la gasolina tiene ese precio. Si tú alteras ese precio, entonces cuando vayas este fin de semana al mercado, tu salario ya no te alcanza. Los pasajes que tienes que pagar, qué sé yo, cuando vayas a Perucho, Chávez Pamba, etcétera, ya no te alcanzan, porque te van a cobrar mucho más. Los fletes que hacen del campo a la ciudad, los fletes que hacen de costa a la sierra, a la Amazonía, se multiplican. Las cadenas de intermediación aprovechan eso para maximizar su beneficio. Tu capacidad adquisitiva desciende. Eso pasa en la economía. Nosotros los llamamos efectos multiplicadores de la economía. Te haces más pobre. Escuchando su postura, habrá gente que le va a decir que usted está defendiendo la política económica del gobierno anterior. De lo que yo conozco, usted también era detractor del gobierno anterior. Fíjate tú. Sí, no, pero sí es importante aclarar eso porque le van a decir eso. Ya me dicen, en las redes me están diciendo de todo, me han acusado de traición y todo eso, pero claro, uno tiene que ser coherente con lo que está viviendo. Yo como economista tengo que ser coherente al menos con lo que estudié. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo? Yo estoy viendo que la economía da señales de recuperación y que el gobierno intencionalmente la quiere someter a una crisis. Los ecuatorianos tenemos que saber que
que estuvimos en el precipicio de 1999 provocado precisamente por los sectores empresariales y que salimos de ahí. Los ecuatorianos debemos saber que derrotamos esas políticas neoliberales. Mira, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La gente va a decir no. No, ¿por qué? Porque ya se le dijo no durante la década de los 80 y los 90 y porque la gente está viendo lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Francia. En Francia pasó una cosa muy parecida. Macron, a través de la política económica, descargó sobre el pueblo francés en el precio de la gasolina un conjunto de impuestos que la convirtió en la gasolina más cara de Europa. ¿Qué hicieron los franceses? Salieron a las calles. Pero el argumento de que seguimos pagando de las gasolinas más baratas del continente, ¿no es un argumento válido? Todos los argumentos que tengan a justificar la posición empresarial son válidos para ellos, todos los argumentos. Esta medida anunciada ayer... Los que tienen que hacer los medios tienen que ser más imparciales y tomar distancia con respecto a esos argumentos. Esta medida anunciada ayer puede tener un efecto inflacionario más allá de que el precio del gas de uso doméstico se mantiene y el precio del diésel para el transporte de carga y transporte de pasajeros se mantiene. Solamente hagamos el siguiente ejercicio. Anda este sábado con tu familia al mercado y constata los precios, nada más. Y compara con los de Y la compara semana lo que pasada. claro, solo haz eso nada más. Y ahí está la respuesta. Y ahí vas a ver que como tienes ingresos fijos, no tienes la capacidad de reaccionar a los precios del mercado. ¿Cuánto de la culpa tiene el gobierno anterior? El tema del despilfarro del que se le acusa, el gasto, la corrupción, etcétera, etcétera. Porque ayer, yo insisto, economista, el ministro de Finanzas empieza su alocución diciendo, a ver, estas medidas para estabilizar la economía hay que adoptarlas porque la situación es insostenible debido a lo que hemos heredado de los 10 años del correísmo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver porque las economías son dinámicas. Quizá habrían sido condiciones que habrían acotado al gobierno en los primeros meses de la transición, quizá, pero no después de 2 años. Después de 2 años, justificarse y legitimarse con el anterior gobierno no es ético, no es técnico y no tiene ningún fundamento, porque ya has tenido tiempo suficiente para remediar todos los problemas. Si como ministro sigues insistiendo en eso, es que no sabes cómo manejar la economía. Economista, se me terminó el tiempo. Una última reflexión. Y lo comentamos porque en el ambiente hay una presunción de que el gobierno podría proponer una reforma tributaria para aumentar el IVA al 15%. ¿Usted qué le parece eso? Sería terrible, sería ya las condiciones para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sería someterle más a una recesión económica. Yo sostengo que no hay ambiente político para eso, porque además se necesitan votos en la Asamblea. Es que ellos necesitan eso, necesitan crear un ambiente de incertidumbre, de inestabilidad, para posicionar la tesis, por ejemplo, de que no es conveniente ahora subir los salarios, tienen que subir los salarios tienen que en este momento alcanzar la pérdida de la capacidad adquisitiva. Los trabajadores en este momento tienen la pelota en su cancha y tienen que luchar por incrementos salariales fuertes, contundentes. Es decir, no hay que dejarles a estos grupos de poder que hagan lo que les da la gana y decirle a Lenín Moreno que esta vez no le vamos a dejar pasar, que se ubique. Economista. La gente lo votó para que haya una política social, no para que esté en beneficio de los empresarios y los social cristianos. Si no habríamos votado por Nebot o por Lazo, ¿no?